Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 11, versículo 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su presencia bendita. Ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Bendiga, Señor, a todos los presentes, pero bendiga también a cada persona que escucha este mensaje o lo sigue a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier rincón de la tierra. Que hoy, Padre amado, su Espíritu Santo anide en nuestro ser y nos traiga esa palabra de vida para la vida eterna. Padre amado, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos el Sagrado Libro, y cuando específicamente estudiamos al Señor Jesús, su ministerio, sus lecciones, sus principios, encontramos la belleza, la elegancia y la trascendencia de la oración. Sin embargo, si usted quiere ponerle un título al tema que vamos a presentar, póngale este título. Es una pregunta. La pregunta es, ¿qué es orar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es orar? Hace algún tiempo presentamos aquí un tema titulado ¿Para qué orar? Hoy vamos a trabajar con el título ¿Qué es orar? Y próximamente tendremos otro tema que es ¿Cómo orar? Recuerde, no estamos preguntando qué es la oración. Estamos preguntando ¿qué cosa? ¿Qué es orar? En el capítulo 11, versículo 1 del Evangelio según San Lucas, uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Enséñanos a qué cosa? A orar. Y Jesús entonces pasa y le da la oración modelo que se llama ¿cómo? El Padre Nuestro. Cuando usted lee el Padre Nuestro, descubre que hay una creación de A, B. A, lo que tiene que ver con Dios, y B, lo que tiene que ver con uno mismo y con el semejante. Veamos en San Lucas capítulo 11, versículos 2 y 3. Vamos rapidito. Dice el versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid. ¿Qué cosa dice el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que en la respuesta de Jesús se esconde la idea de, ¿tú quieres aprender a orar? Sí, pues entonces pon bien en claro que Dios debe ser primero en tu vida. Y en segundo, llévate bien con tu semejante. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestro pecado como perdonamos a los que nos ofenden. Cuando usted se enfoca en lo que Jesús está diciendo en ese momento, se da cuenta que orar no es un acto, es una experiencia. Orar es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Un estilo de vida que define a Dios como el primero y principal. Pero ese Dios primero principal es el Padre nuestro. No es el Padre mío, es el Padre nuestro. No es solo mío, sino de nosotros. Y ese Dios que es el Padre nuestro está ¿dónde? En los cielos, está por encima de todo.
Y yo debo vivir para santificar su nombre. Y si usted sigue mirando el Padre Nuestro, hay una experiencia maravillosa en cada una de las palabras de Jesús. Lo que nos interesa es dejar bien en claro que orar es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Si usted quiere tener oraciones poderosas, necesita afinar su estilo de vida. La razón por la que mucha gente ora y no ocurre nada es porque no ha hecho de orar un estilo de vida. El acto de orar, la práctica de orar es la oración, pero la oración será tan poderosa a partir del estilo de vida espiritual que usted tenga. Si es verdad que usted entendió lo que es orar, sus oraciones serán poderosas. Si usted no entiende lo que es orar, usted hablará y su vida será común y corriente como la de tanta gente. Sin embargo, al descubrir el significado y el valor de orar, lo que significa orar, su vida será una vida poderosa, trascendente, que llegará más allá de lo que usted puede pensar. Y Dios hará a través de usted cosas que ni se puede imaginar. Por eso, el presentar este tema, ¿qué es orar?, me emociona y me apasiona. Y verán los detalles en la medida que vayamos avanzando. Hay un pensamiento en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 23. El profeta dice: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y sigue diciendo el Señor: y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Quién está hablando? Dios. De manera que si somos del pueblo de Dios, estaremos caminando en los caminos de Dios. Y caminar en los caminos de Dios define un estilo de vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si usted tiene ese estilo de vida, entonces usted sabe qué es orar. Inclusive, cuando usted tiene ese estilo de vida como pueblo de Dios, cuando tiene ese estilo de vida como hijo de Dios, cuando tiene ese estilo de vida como miembro de la familia de Dios, entonces en la vida suya se ven los perfiles de su Padre, se ven las bellezas de su Hacedor. En el libro de 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Usted se parecerá cada vez más a Dios. La belleza y la santidad de Él se reflejarán en su vida, ¿sí o no? ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que no hicierais ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Orar es un estilo de vida. Si salgo, si entro, si me quedo, si subo, si bajo, si como, si duermo, si río, no importa lo que esté haciendo, estoy en su presencia. ¿Se entiende o no se entiende? Es un estilo de vida, es una manera de ser, es una cosmovisión, es una cultura de pensamiento. Y cuando ese estilo de vida es real, es genuino, es auténtico, entonces salen oraciones poderosas para la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice ahora? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿no ese es un estilo de vida? A ver, ¿sí o no? Dice Dios: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Un estilo de vida? Un estilo de vida. Recuerde, la oración es el acto de orar, pero orar es un estilo de vida. Cuando usted tiene un estilo de vida espiritual, cuando usted tiene un estilo de vida de comunión con Dios, es automático que usted estará siempre en oración. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y eso le da belleza, le da elegancia, le da fragancia a la vida. No importa lo que el diablo haga, no importa cuán dura sea la prueba, el Señor le sostendrá. ¿Es así o no es así? Por eso, entender qué es orar, un estilo de vida, una manera de ser, una forma de cosmovisión, una cultura de pensamiento, entonces transforma la vida en un poder sobre la tierra. Veamos algunos detalles. Hay un pensamiento que quise compartir con ustedes. Está en un libro que se llama Mensaje Selecto, tomo 1, página 136, 137. Dice: hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida. ¿Para que no haya qué cosa dice? Inconsistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar. Y sigue diciendo este pensamiento: no debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Dios para que pueda contestarlas. ¿Qué cosa debemos hacer? Vivir nuestras oraciones ante Dios.
porque orar es un estilo de vida. Si el estilo de vida que usted tiene no es conforme a los principios de Dios, usted hace oraciones y oraciones y oraciones y no pasa nada. ¿Sí o no? A ver, ¿esa sí o no es así? Usted puede orar y orar y orar y orar, pero el estilo de vida es lo que define qué es orar. La oración es el acto. Orar es el estilo de vida. De allí la importancia de lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que estudiar. Muy bien. Siendo que orar es un estilo de vida, el discípulo le dijo a Cristo, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cristo le presenta el Padre Nuestro. Y al presentarle el Padre Nuestro, el Señor Jesús le está diciendo, entiende que en tu estilo de vida debe poner primero ¿a quién? A Dios. Y segundo, tu relación con el prójimo. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios y profundizamos un poco más, descubrimos que hay otro lugar en la Biblia donde aparecen 2 tablas de piedra y hablan de la relación con Dios y la relación con nuestro semejante. ¿Qué lugar es ese? Los 10 mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Para quién los escribió? Los escribió para todo lo que eran miembros de su pueblo. Recuerde que los mandamientos son para los que han sido redimidos, los que han sido alcanzados, los que han sido justificados. Los mandamientos son para el pueblo de Dios. No son para todos, son para su pueblo, para sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, son para usted. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? ¿Cuándo vinieron los mandamientos? Cuando estaban esclavos en Egipto, después que fueron libertados de Egipto. Cuando estaban oprimidos en Egipto, después que lo trajo al monte Sinaí. Los mandamientos son para personas que han sido justificadas, personas que están siendo santificadas, personas que han sido liberadas o libertadas por el poder de Dios. De allí la importancia de entender los mandamientos en el tenor de la oración, en el tenor del estilo de vida. Cuando usted mira la primera tabla de los mandamientos, ¿con qué usted se encuentra? Si usted estudia un poco el contexto de los mandamientos, descubre cosas que son interesantísimas. ¿Vino Dios y habló con Moisés para liberar al pueblo de Egipto, sí o no? El contexto. Y después que lo sacó de Egipto, ¿aparecía Dios en una nube de día, en una columna de fuego de noche? Sí. ¿Estaba Dios caminando con el pueblo? Sí. ¿Se identificó Dios con el pueblo? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Dios llegó a un punto que cuando llegaron a Sinaí, el mismo Dios se manifestó. ¿Se manifestó o no se manifestó? Sí. Es bueno entender con lo que Dios le plantea al pueblo en relación a su persona, en lo que debería ser su estilo de vida, su manera de ser. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 19, mire usted lo que Dios dice. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. ¿Qué dice Éxodo 19, 3 al 6? Vamos rapidito. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Usted preguntará, bueno, pastor, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Por qué esto es tan necesario, tan urgente? Si usted no entiende qué es orar, usted estará actuando en oración y oración y oración y no se verán resultados. En cambio, si usted aprende lo que es orar, su vida se convierte en un poder. No hay nada más poderoso en la tierra que la oración. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? La oración mueve el brazo todopoderoso de Jehová, pero usted necesita entender qué es orar. Cuando llegan al monte Sinaí, Dios le plantea al pueblo, versículo número 3, Éxodo capítulo 19, ponga cuidado. Recuerde, estamos mirando el contexto de los mandamientos. Los mandamientos van a aparecer en el capítulo 20. Ahora empezamos en el capítulo 19. Cuando llegan al monte Sinaí, Dios se encuentra con Moisés, se encuentra con el pueblo. Dios le da un discurso, le dice a Moisés, mira, dímele esto al pueblo, pónmele esto bien claro al pueblo. Ustedes quieren caminar de la mano conmigo, necesitan tener esto bien en claro. Dice el versículo número 3, ¿qué cosa? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué cosa? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pregunto, ¿está hablando de una experiencia real, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es orar? Un estilo de vida basado en la experiencia que tenemos con Dios. ¿Vieron a Dios actuando? Sí. ¿Lo libertó Dios? Sí. ¿Acabó con sus enemigos? Sí. ¿Abrió el mar? Sí. ¿Los alimentó? Sí. ¿Los protegió? Sí. Una experiencia, un estilo de vida. ¿Qué es orar? Un estilo de vida.
Y ahora está hablando Jehová. Versículo siguiente. Dice el versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿qué dice Dios? Toda la tierra. Miren, vengan, vamos a ponernos claro. ¿Vieron lo que hice? Sí, yo puedo hacer mucho más que eso. Ahora, si ustedes aceptan lo que les voy a decir, si ustedes se comprometen conmigo, si ustedes me aceptan y me reciben, miren, ustedes no se imaginan de lo que yo soy capaz. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y sigue diciendo el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de, ¿qué dice Dios? De sacerdotes y gente santa. Y dice Dios, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Habló Dios o no habló? ¿Habló o no habló? El planteamiento que Dios está haciendo es para un estilo de vida, una manera de ser, una cultura de pensamiento. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Mire, si entendemos esto, si asimilamos lo que estamos estudiando, si nos convertimos a esto que la Biblia está presentando, no hay nada en nuestra vida que sea imposible. Necesitamos entender el secreto de la vida de Jesús. Y este es el secreto de la vida de Jesús. ¿Qué es orar? Un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una forma de ser. No es una fórmula, no es una forma, es una experiencia con un Dios todopoderoso. ¿Qué es orar? Una experiencia con un Dios todopoderoso. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Es una relación íntima y estrecha con el que todo lo puede. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando leemos la Biblia descubrimos a Dios motivado e interesado en revelarse a su pueblo. Si usted lee el capítulo 19 del libro de Éxodo, encuentra detalles sumamente interesantes en la manera como Dios se relaciona con el pueblo. Ahora, vayamos al versículo 16 al 19 para hacer un resumen de qué pasó al final de este capítulo número 19 y cómo se introduce el capítulo 20 donde Dios habla. El empeño de Dios era tan grande, el afán de Dios era tan profundo, lo que Dios quería dejar bien en claro era tan trascendente que el mismo Dios desciende al monte para que el pueblo vea que Él está ahí. No es una visión. Y no solamente eso, sino que llega a un punto el mismo Dios de hablar para que el pueblo lo escuche. Mi pregunta, ¿es lo mismo hablar de alguien que conocer a la persona? No es lo mismo. De allí la importancia de entender qué cosa es orar. Versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? 19:13. ¿Cómo dice el versículo 13? Dice, no lo tocará mano porque será apedreado, ¿y qué más? Y asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. ¿Cuándo dice ahora? Cuando suene largamente la bocina, ¿qué dice el Señor? Subirán al monte. Mi pregunta, ¿está Dios en el monte? ¿Está el pueblo en el valle? ¿Viene Moisés a hablar con Dios? ¿Lo está mirando el pueblo? ¿Se ve el fuego encima del pueblo? ¿Es una experiencia real? ¿Qué usted haría si ve a Dios real ahí, en la vida real? No es un sueño ni una visión, es real. Ahí está Dios. Recuerde que esto es el contexto de los 10 mandamientos. Los mandamientos no han sido entregados todavía, pero Dios se está manifestando. El mismo Dios se está manifestando. No mandó un ángel. Dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo. ¿Y qué dice Moisés? Dice la Biblia. Y santificó al pueblo. ¿Y qué dice? Lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, ¿qué cosa? Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Mi pregunta, ¿venía Dios a hablar con el pueblo? ¿Sí o no? La experiencia del pueblo de Israel con Dios era una experiencia viva, cotidiana, real. No era un asunto contextual o textual o académico. Era una experiencia diaria, un estilo de vida. Era una forma de ser. Un Dios que se manifiesta, un Dios que se muestra. No es un asunto ilusorio, es una experiencia diaria, una experiencia vivencial, si se quiere. Versículo 16, ¿qué dice el verso 16?
Aconteció que al tercer día, ¿qué ocurrió? Cuando vino la mañana, vinieron, ¿y qué hicieron? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Y qué ocurrió? Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido. ¿Y qué dice la Biblia? Sobre él como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, ¿qué hacía? Iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, ¿y qué dice la Biblia? Y Dios le respondía con voz tronante. Pregunto, ¿lo está viviendo el pueblo? ¿Sí o no? ¿Lo está viendo el pueblo? ¿Sí o no? ¿Es un Dios que se manifiesta? Sí. ¿Es un Dios real? Sí. ¿Participa en la experiencia del pueblo? Sí. El contexto de los 10 mandamientos es que Dios se manifiesta, que Dios se presenta. Si usted mira el capítulo 20, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué dice entonces el Señor? Yo soy Jehová tu Dios. Dice la Biblia, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Lo estaba oyendo el pueblo? ¿Sí o no? ¿Estaba oyendo el pueblo a Dios cuando hablaba? Versículo 19, ¿qué dice el verso 19, capítulo 20? Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Oyó el pueblo a Dios? Sí. ¿Lo oyó o no lo oyó? ¿Se manifestó Dios en el monte? Sí. Orar es un estilo de vida. Dios quiere dejar bien en claro que Él se manifiesta, que Él es real. Debemos vivir en su presencia. Cuando empiezan los mandamientos, mire usted que todos tienen que ver con relación. O me relaciono con Dios o me relaciono con mi semejante. Primera tabla, ¿qué dice el mandamiento número 1? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mi pregunta, ¿es relación o no es relación? Pero número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Relación o no relación? Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Relación o no relación? Y número 4, acuérdate del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni nuestro extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esos 4 mandamientos nos hablan de una relación con Dios, ¿sí o no? Estilo de vida. Si usted tiene un estilo de vida consciente y pendiente y claro de que Dios está presente, entonces usted sabe qué es orar. Cuando hace el acto de la oración, usted está tan cargado, tan lleno de la presencia de Dios y del Espíritu, que sus oraciones son inspiradas por el mismo Espíritu Santo, porque usted no sabe pedir como conviene. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Este es el gran secreto de la vida cristiana. Usted puede aprender todo lo que quiera, hacer toda la bulla que usted quiera, pero si no tiene un estilo de vida cristiano, si usted no sabe qué es orar, usted está existiendo por existir. Años van y años vienen y se acostumbran a la monotonía de vida religiosa. No se ve el poder de Dios en su vida porque no está viviendo el estilo de vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y ahí está el secreto. Y entonces cuando usted mira la segunda tabla, dice, honra para que tus días en la tierra que Jehová tu... ¿Relación o no relación? Si tú eres un hijo, honra a tu papá y a tu mamá. Si tú no honras a tu papá y a tu mamá, ¿cómo va a tener oraciones poderosas? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? Te diré cuán poderosas son tus oraciones. Si no sabe qué es orar,
Si no tiene un estilo de vida definido, entonces tu oración no será poderosa. ¿Y qué sigue siendo el pensamiento? No matarás. ¿Qué sigue diciendo? No cometerás. ¿Qué sigue siendo? No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo le pregunto, ¿no es un estilo de vida? ¿Sí o no? Los 10 mandamientos definen un estilo de vida. Si definen un estilo de vida, están definiendo qué es orar. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Es lindo cuando uno aprende esto y lo vive, y cuando usted ora por algo, ver el poder de Dios que se manifiesta como un rayo, ¡ran!, y hace las cosas. No porque usted, no, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. El cielo está esperando por personas que quieran entender esto para hacer cosas gloriosas en la tierra, y no aparecen esa gente. No aparecen. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Dime cómo es tu vida, dime qué estilo de vida tienes y te diré cómo son tus oraciones. ¿Es así o no es así? Los 10 mandamientos, como Cristo dice, nos enseñan, nos muestran que orar es un estilo de vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, los versículos 36 al 39, un intérprete de la ley le hizo una pregunta a Jesús. La pregunta que le hizo fue, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y miren lo que contestó Jesús. Ponga cuidado. Recuerde, estamos estudiando la pregunta, ¿qué es orar? Y la respuesta es un estilo de vida. Cuando él le pregunta a Cristo Jesús cuál es el gran mandamiento, oiga lo que Cristo le responde y tome en cuenta de dónde saca Cristo la información y qué dicen los pasajes en el Antiguo Testamento donde Cristo saca la información, y notará que todo es estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, nuestra cultura de pensamiento dice si sabemos qué es orar o no. Si tenemos un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán poderosas. Oiga lo que contesta el Señor Jesús. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta es, ¿de dónde sacó Cristo esta información? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Dice la Biblia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo pregunto, el amar a una persona lleva como base una relación con esa persona, ¿sí o no? Sí. Yo no puedo amar a quien no conozco. Así que para yo aprender a amar a Dios, tengo que relacionarme ¿con quién? Con Dios. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Dice Cristo Jesús, que ame a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y dice el Señor Jesús, añade un asunto de principio, un asunto de relación. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó Cristo esta información? Lo sacó de Levítico 19, versículo 18. ¿Qué dice Levítico 19, 18? Oiga lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y yo le pregunto, esos 2 mandamientos que Cristo presenta, ¿nos presentan la relación con Dios y la relación con el prójimo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es orar? Un estilo de vida, donde dice cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestro semejante. Si usted tiene buena relación con Dios y desarrolla una buena relación con los semejantes, atendiendo al demás como usted se atiende a usted mismo, atendiendo al otro como su prójimo, entonces usted está por el camino correcto. ¿Cómo serán sus oraciones? Serán poderosas. Yo pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué cosa es orar? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 24, mire lo que dice San Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 24. Ponga cuidado, por favor. Si usted entiende esto, si descubre este secreto, si usted se enfoca en esto, habrán cosas maravillosas en su vida en el futuro. San Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 24. ¿Qué dice Primera de Juan 3, 21 al 24? Mire qué cosa linda. Y Juan plantea, versículo 21, dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué dice ahora? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora?
porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice ahora? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mi pregunta, esto que acabamos de leer y estamos leyendo, ¿habla de una relación con Dios, y una relación con los demás y una relación con nosotros mismos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida ante Dios? ¿Cómo es tu estilo de vida ante los demás? ¿Cómo es tu estilo de vida ante ti mismo? Ahí está el secreto. Dice el versículo siguiente, y esta es, ¿qué cosa? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como, ¿qué cosa dice ahora? Como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pregunto, ¿tienen que ver esos pasajes con la relación con Dios y los demás, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Porque si usted no entiende esto, si no asimila esto, si no vive esto, su vida cristiana será como una puerta que va y que vuelve, que va y que vuelve. Y el todopoderoso Espíritu Santo y el todopoderoso Padre Celestial y el todopoderoso Jesucristo no podrán manifestar ese poder en la vida suya porque hay que cumplir las condiciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que establece la diferencia. ¿Cómo es posible que una vida cristiana se convierta en una monotonía? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando entendemos esto, comprendemos la trascendencia y la importancia de la vida cristiana. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una experiencia práctica. ¿Qué es orar? Una experiencia cotidiana. ¿Qué es orar? Una vivencia en la presencia y en armonía con los seres humanos que nos rodean. ¿Qué es orar? Vivir la vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, a Daniel le hicieron una jugada extraña. Unos individuos celosos hablaron con el rey para que en 30 días nadie pudiera adorar ni orar a ningún dios que no fuera al rey, al emperador, al rey en ese tiempo. Y entonces Daniel, después que vio el edicto, dice el versículo 10, capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué sigue diciendo? Y abierta, Daniel 6:10. Entró en su casa y ¿qué dice? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día. ¿Y qué dice ahora? Y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué dice ahora? Como lo solía hacer antes. ¿El edicto cambió la cultura de Daniel? No. ¿El estilo de Daniel? No. ¿Su cultura de pensamiento? No, al contrario. Que hay un edicto que no puede orar a tu Dios. Bueno, qué bueno. Abre su ventana, Señor Jehová. ¿Era un estilo de vida? ¿Cuántas veces oraba al día? 3 veces. ¿Con quién estaba en comunión Daniel? Con Dios. Cuando usted lee el libro de Daniel descubre que aparece una y otra y otra y otra vez la frase, porque en él mora el Espíritu de los dioses santos. ¿Estaba Daniel lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿El estilo de vida de Daniel estaba acorde con la voluntad de Dios? ¿Qué cosa es orar? Un estilo de vida. ¿Encontramos en la experiencia de Daniel un hombre dedicado a Dios? Mi pregunta, ¿lo echaron en el foso de los leones o no lo echaron? ¿A quién envió Dios para que acompañara a Daniel en el foso de los leones? Dice, el Señor envió su ángel. Mi pregunta entonces, ¿es hermoso tener un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios para saber qué es orar y vivir la experiencia y los resultados de esa relación con Dios en la vida práctica, la vida real? ¿Los jóvenes hebreos caminaron derecho con Dios? ¿Y aquellos 3 jóvenes lo echaron al foso de fuego o no lo echaron? ¿Y quién estaba allí con ellos? ¿Entienden lo que quiero decir? Si usted no sabe qué es orar, significa que no esté viendo un estilo de vida como Dios manda. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una manera de ser. ¿Qué es orar? Relacionarse con Dios. ¿Qué es orar? Una experiencia práctica. ¿Qué es orar? La experiencia cotidiana. En cada detallito pequeño de la vida,
al vivirlo en la presencia de Dios y en relación con el prójimo, sirviéndole al prójimo. Hay dos palabras claves. Número 1, servicio. Número 2, sacrificio. Si usted en realidad conoce a Dios, si usted en realidad camina con Dios, usted se sacrificará y servirá a los demás, aunque no lo merezcan. Servicio y sacrificio. Porque de la única manera que usted tiene autoridad sobre la gente es cuando usted les sirve y se sacrifica por ellos. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Lo mismo, servicio y sacrificio, ¿o no? ¿Sí o no? Y esa experiencia diaria, esa experiencia de servicio y sacrificio, eso es orar. Eso es lo que significa orar. Cuando viene una de esa gente y le pide una oración y usted ora, Jehová se manifiesta. ¿Por qué? Usted está viviendo un estilo de vida. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? El mundo se está yendo a pedazos porque la gente no sabe lo que es orar. Orar, ¿qué cosa es? Un estilo de vida. Orar es una cultura de pensamiento. Orar es una experiencia con Dios. Daniel tuvo esa relación con Dios. ¿La tuvo o no la tuvo? ¿Sí o no? Y qué cosa linda cuando le dice al Señor, Gabriel, ve, explícale a Daniel. Y me gusta cuando dice, Daniel, eres muy amado. ¿Por qué Daniel era muy amado? Por su estilo de vida. Dios no puede dejar de amar con toda su fuerza a aquel que tiene un estilo de vida conforme a su voluntad. Si me amáis, alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, ¿verdad que no estamos perdiendo el tiempo? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No es hacer mucha bulla, es caminar de la mano con Él. ¿Qué hizo Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Si usted está en su trabajo, acuérdese que está en la presencia de Dios. Si está en su casa, en la presencia de Dios. No importa lo que usted haga, no olvide que está en la presencia de Dios. Y eso significa orar. Un estilo de vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? Un estilo de vida. Veamos un pasaje más. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué promete el Señor Jesús? Mire usted que aquí aparece algo maravilloso. San Juan 14, 13, 14. ¿Qué dice el versículo 13? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Yo lo haré. Pregunto, ¿está diciendo Cristo que lo que pedimos en su nombre Él lo hará, sí o no? ¿Y por qué hacemos tantas oraciones en el nombre de Cristo y no pasa nada? Aquí viene el secreto. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes, página 261. ¿Cuál es la página? 261. Le recomiendo ese libro. Consígase ese libro y si no lo consigue, bueno, bendito sea Dios. Pero trate de conseguir ese libro. En la página página 621. Deseado de toda la gente, página 621, párrafo número 3. Oiga lo que dice. Orar en el nombre de Cristo significa mucho. Número 1, significa que hemos de aceptar su carácter. Número 2, manifestar su espíritu. Y número 3, realizar sus obras. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Número 1, aceptar su espíritu. Número 2, aceptar su carácter. Número 2, manifestar su espíritu. Y número 3, realizar sus obras. Y yo le pregunto, ¿no ese es un estilo de vida? ¿Qué significa aceptar el carácter de Cristo? Bueno, aceptar que nuestra vida sea como la vida de Cristo. ¿Es así o no es así? Manifestar su espíritu. ¿Cómo fue el espíritu de Cristo? ¿Vino el Espíritu Santo sobre Cristo para servir a los demás? ¿Sí o no? ¿Para sacrificarse por los demás? Bueno, pues ahí está claro. Y número 3, realizar sus obras. ¿Deberíamos nosotros llevarle el mensaje de salvación a las personas? Entonces eso es un estilo de vida. Así que cuando usted vive así, Cristo dice, pídeme lo que sea y yo lo haré. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una cosmovisión en la vida. ¿Qué es orar? Una experiencia práctica. ¿Qué es orar? Es vivir cada día en la presencia de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Y ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la vejación, ni el rechazo, no importa lo que pase, al vivir así, Dios siempre te sostiene con su mano poderosa.
En el mismo libro dice, en la página 297-298, lo siguiente. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. Cuando usted vive esa experiencia, no importa el diablo, no importa la enfermedad, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, ni la misma muerte importa, porque hay una paz y un gozo que Dios le da, porque usted camina en su presencia. Los mártires, las experiencias que vivieron, los daños que le hicieron, la vida miserable que le hicieron vivir, y hasta lo llevaron a la misma experiencia de la muerte. Les invito a estudiar un día o ver la historia de Juan Hus, y después de hacerle todo lo que le hicieron en la cárcel, entonces lo llevaron para quemarlo. Y allí, atado a una estaca, a un palo, le pusieron todas aquellas asuntos flamables, pajas y demás. Y él empezó a cantar. Y se venía quemando su cuerpo, él seguía cantando. Y dejó de cantar cuando se le quemó la garganta. Y dice un biógrafo que quemando su cuerpo, el corazón se le cayó y se le salió. Y vino uno de esos que lo estaba quemando con un palo, atravesó el corazón y se lo echó a la flama otra vez para que se quemara. Pero cantando. Mire, es que no puede ser de otra manera. Cuando usted aprende a vivir en la presencia de Dios, no puede ser de otra manera. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una experiencia práctica. Cuando usted la vive, la gente que le conoce, la gente que le trata, se da cuenta que usted ha estado en la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay una experiencia que la nena vivió en un avión con una muchacha. Y aquella pobre muchacha, por la que he seguido orando, aunque le era bochornoso y avergonzante, no podía parar de llorar. Y la amiga le peleó, y el otro, y todo el mundo le peleó. Pero es que, mire, querido, si usted ha estado en la presencia de Dios y alguien viene a acercársele a usted, yo le pregunto, ¿percibe que usted estuvo en la presencia de Dios o no? Y ella me decía, yo no sé por qué estoy llorando, yo nunca lloro, yo nunca hago esto. Pero no sé, y empezó a llorar la infeliz. El mundo se ha convertido en lo que se ha convertido porque los cristianos necesitamos aprender lo que es orar y entender que orar es un estilo de vida. Involucra lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que comemos y lo que tocamos. No me venga a mí con santidad cuando sus ojos están fijos en cosas que Dios no aprueba, o oyendo cosas que Dios no le agradan, o oliendo cosas que Dios no recibe, o comiendo cosas que usted sabe que Dios la prohíbe, o tocando cosas que usted sabe que no debe tocar. Pregunto, ¿no son los sentidos la venida del alma? A ver, ¿sí o no? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Así que los 5 sentidos estarán enfocados en las cosas como Dios manda. Bueno, pienso que deberíamos aterrizar con dolor de mi corazón, porque esta es la parte más sabrosa. Vamos a aterrizar. San Juan capítulo 15, versículo 7. A ver si su Biblia tiene este versículo. San Juan 15, 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice Jesús, si permanecéis en mí, ¿y qué cosa? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Jesús? ¿Cuánto dice que pidan? ¿Qué es todo? ¿Cuánto podemos pedir? ¿Cuál es el secreto? Permanecer. ¿Qué es permanecer? En griego, permanecer es el verbo meno. ¿Cómo se dice? Meno. Significa quedo, moro, permanezco. Es decir, me quedo a vivir aquí. Cristo dice, si ustedes se quedan conmigo, si permanecen conmigo, si moran conmigo, si se establecen conmigo, pidan lo que ustedes quieran que yo lo haré. ¿Es hermoso o no es hermoso? Pero tenemos que permanecer ¿con quién? Tenemos que estar en la presencia de ¿quién?
En un libro que se llama Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 195, el párrafo 1 dice: la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Mi pregunta, ¿podemos permanecer en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos invitar a Cristo en todo momento? Sí. ¿Quiere Cristo estar con nosotros en todo lugar? Sí. Entonces, orar es una experiencia práctica. Orar es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Puedo estar en la presencia de Cristo en todo momento? Sí, Señor. ¿Le gustaría a usted pedir a Cristo que le acompañe en todo momento? ¿No prometió Cristo Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sí o no? Déjeme hacer un par de preguntas para que bajemos el tren de aterrizaje y empecemos a aterrizar. ¿Tendría sentido la vida de una persona que esté llena del Espíritu y que vive en la presencia del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Percibiría la gente que esa persona está caminando con Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sus oraciones serían poderosas? Cuando leemos la Biblia, descubrimos algunos detalles. Dice, permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa en mí? ¿Qué es esto de en mí? ¿Hay algún otro lugar donde uno puede permanecer? Sí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán, ¿qué cosa le pasa a lo que está en Adán? Porque en Adán, más en Cristo, o usted está en Adán o está en Cristo. Cristo dice, si están en mí, pidan lo que ustedes quieran. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Adán? Estar en Adán significa dolor, sufrimiento y muerte. Significa pecado. Estar en Cristo significa vida. Significa vivir en el Espíritu. Y también significa justicia. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, y lee Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si usted está caminando con Cristo, ¿está teniendo la vida sí o no? A ver, ¿sí o no? Número 2, en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está en Cristo, usted está viviendo conforme al Espíritu. Tiene un estilo de vida espiritual, no carnal. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y mire usted la diferencia entre el pecado y la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16 y versículo 18. Si entendemos esto, nuestra vida dará un giro, una cosa increíble. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Pecado y justicia. Y mire el versículo 18 ahora. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. De manera que orar es un estilo de vida, donde nosotros nos sometemos a la justicia, nos sometemos a Cristo, estamos en Cristo, caminamos con Cristo y entonces el poder de Cristo se manifiesta en nuestra vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire, cuando usted hace esto, cuando usted tiene esta experiencia, en su vida comienzan a ocurrir cosas que no se pueden explicar. No se pueden explicar porque no son humanas, son sobrehumanas. No son naturales, son sobrenaturales porque las hace el Espíritu de Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría a usted vivir esa experiencia? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? Y entonces, en el libro de Efesios capítulo 1, encontramos una serie de detalles que nos hablan de lo que es estar en Cristo. Para Pablo, el detalle de personalidad corporizada, una persona representando a muchas, es la clave de su teología. En Cristo es la clave de Pablo en su teología. En Cristo define todo, nuestra herencia, nuestra salvación, nuestra redención. Todo se define en Cristo. Si permanecéis en mí, si permanecemos en Cristo, tenemos todo asegurado. Si no permanecemos en Cristo, hemos perdido todo. Si permanecemos en Cristo, tenemos un estilo de vida que define lo que es orar. Y entonces se manifiesta en nosotros el poder de Cristo. En Cristo define el lugar, el tiempo y también las cualidades. Muy bien.
En el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y os vendrá. Que nada, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 60, dice, que nada nos desvíe del estudio de la Biblia y de la oración ferviente. Que ninguna cosa, por preciada que sea, por amada que sea, absorba vuestra atención y vuestros afectos y que os desvíe del estudio de la palabra de Dios o de la oración sincera. Velad en oración. Y ahora dice, vivid vuestros propios pedidos. ¿Qué cosa dice? Vivid vuestros propios pedidos. Y yo le pregunto, ¿es real lo que enseña la Biblia? ¿Es real o no es real? El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Qué cosa dice? Orad sin cesar. ¿Y eso qué significa? Que orar es una experiencia diaria, que orar es un estilo de vida, que orar es una cultura de pensamiento, que orar es una experiencia práctica. ¿Cómo oro sin cesar? Viviendo en la presencia de Dios y en la presencia de mis semejantes. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué les parece si nosotros tomamos la decisión de orar sin cesar? ¿Qué les parece si tomamos la decisión de orar? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Y qué ocurre en las personas que tienen ese estilo de vida? Se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Y le ocurren cosas que no se pueden explicar. ¿Le gustaría vivir esa experiencia? ¿A usted le gustaría vivir esa experiencia? ¿Qué es orar entonces? Un estilo de vida. Ahora, hágase un pequeño examen y pregúntese y averigüe si usted está teniendo esa experiencia, ese estilo de vida. Pregúntese. ¿Estoy viviendo en la presencia de Dios? En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a Moisés, este es mi nombre con el cual para siempre se me recordará. Definiendo o denotando, este es mi nombre, ustedes vivirán conforme a este nombre. Estarán conscientes de que yo estoy presente. Donde quiera que estén, tienen que tener plena conciencia de que yo estoy ahí. Sus actos, sus pensamientos, sus palabras, sus actuaciones, tienen que estar claramente conscientes que yo estoy delante de ustedes. En otras palabras, siempre estoy con ustedes. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Cuando usted salga de aquí, pregúntese, ¿estoy yo en un ambiente de oración? ¿He aprendido lo que es orar? ¿Orar para mí tiene sentido? Porque si usted vive en la presencia de Dios, si usted camina con Dios, si usted hace su culto en la mañana, hay un cuadro grande que mi esposa hizo una vez que dice, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Cuando usted sale de la presencia de Dios, usted no puede ser la misma persona. Cuando usted está en comunión con Dios, usted no ve la vida de la misma manera. Y la gente que se relaciona con usted se dan cuenta que usted ha estado con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. El discípulo le preguntó y le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cristo le contestó, cuando ustedes oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué cosa? Santificado sea tu nombre. Venga, hágase como en el cielo. El pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona como nosotros perdonamos. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Un estilo de vida? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted tomar la decisión de tener ese estilo de vida hoy? Entonces pongámonos en pie para orar. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Orar, una experiencia práctica. ¿Qué es orar? Una vivencia cotidiana. ¿Qué es orar? Vivir en la presencia de Dios. La gente lo sabrá, la gente lo notará y nuestro carácter cambiará cada día. Y nuestras deficiencias serán suplidas cada día. Y los programas de nuestro cerebro serán cambiados cada día.
Porque esa constante experiencia con Dios, esa constante experiencia con el Señor, hace que nuestro cerebro vaya cambiando de día en día. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Si usted sinceramente, a partir de este momento, quiere vivir esa experiencia delante de Dios, levante la mano conmigo. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por Cristo Jesús, Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias porque orar es un estilo de vida. Queremos vivir ese estilo de vida. Queremos asimilar esa cultura de pensamiento. Queremos tener esa cosmovisión de la vida. Queremos tener esa experiencia diaria de caminar con usted como lo hiciera Enoc, para que nuestra vida defina lo que es orar y cuando hagamos el acto de la oración haya poder y la manifestación de su presencia. Dios querido, Padre amado, únjanos con su Espíritu bendito, que orar se convierta en nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia frecuente y constante. Que todo el que nos conozca, el que se relacione con nosotros, se dé cuenta que vivimos en el ambiente de orar, porque orar es un estilo de vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Por ti y sientes que no hay salvación.